Seguimos y continuamos en Comarcal Televisión, su televisión comarcal, ahora una ventana para analizar y para conocer la voz de nuestros contertulios y también la opinión que merecen de diferentes asuntos importantes, asuntos relevantes, asuntos que tienen que ver con su barriada, con su calle y también algunos a nivel nacional, como siempre nos gusta tocar. En una noche de miércoles en la que seguro que el mejor plan, empieza ya a hacer algo de fresquito, es estar en casa tranquilamente con una mantita, en el sofá, reunidos en familia y aquí sintonizando Comarcal Televisión para esta edición del Vértice, para estar con todos nosotros y también pues para ustedes desde casa, pues dejar ustedes su debate, su opinión, conclusiones, lo que ustedes quieran también aportar. Nosotros estamos encantados. En una noche en la que, bueno, pues el menú sigue siendo variado, nos vamos a seguir centrando en esa situación en la que se encuentra Valencia, en la que se encuentran los 67 municipios afectados por la Dana, que han recibido pues multitud de solidaridad de todos y cada uno de los rincones de todo el país. La comarca del Valle del Guadentín ya lo han venido comprobando en los diferentes informativos, aquí lo han venido comprobando cómo se ha volcado, cómo han sido toneladas de alimentos, de artículos de primera necesidad, los que han salido desde esta zona de España rumbo hacia Valencia, incluso mano de obra. Están ahí los miembros de Protección Civil, están ahí los miembros de emergencias, están ahí también nuestros policías locales de todos y cada uno de los municipios aportando su trabajo, aportando su granito de arena. Hablaremos un poquito también de lo que está siendo el casco histórico de Lorca. Llevamos algunos programas sin hablar de casco histórico, Vamos a hablar también del casco histórico y por supuesto, pues todo esto nos va a dar pie a otros temas y a otros asuntos que nos deja de actualidad el municipio de Lorca y la comarca del Valle del Guadentín. Don Francisco Jodar, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, José Ángel, muy bien, a tu disposición. Un placer, como siempre, que nos acompañe el que fuera alcalde de la ciudad de Lorca para conocer, y sobre todo en este tema de la Dana, tema de tramitación, tema administrativo, todo lo que supuso, ¿no?, aquel terremoto para los lorquinos, que no se repita ahora, en este caso, en Valencia. Luis Martínez, ¿cómo estamos, amigo? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Apuntando ya, tan pronto? Sí, es que no quiero que se me escape casi nada. Estoy bien y además feliz quizá nos estamos sacudiendo un poco el complejo que teníamos de desastres, ¿no? Es decir, ahora parece que le ha tocado, desgraciadamente, pero le ha tocado a otros, porque el agua que cayó ayer en Lorca es que ni en el cine sale tan bien, porque me parece que fueron 35 litros cayendo mansamente, corriendo por encima del pavimento de las calles, pero muy tranquilos. Esta mañana no había, esta mañana temprano, no había ningún destrozo por ahí significativo, por lo menos por donde yo he pasado. Es decir, que bien, podemos sentirnos felices, bueno, contentos, por lo menos. Y también es verdad que cada vez todo este tipo de tragedias nos están aprendiendo a cómo reaccionar, ¿no? Y sobre todo lo que es la preemergencia, lo estamos teniendo en cuenta y aquí en Lorca, en la región de Murcia, afortunadamente, en estas últimas alertas se ha puesto de manifiesto cómo se debe trabajar. Ana Blaya, amiga, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy buenas noches, y habiendo tenido ese agua buena nosotros aquí, pues no dejo de mirar hacia Valencia, hacia Almería, hacia Málaga hoy, hacia Málaga, es decir, que cualquiera, toda esta zona, lo que en mi época, cuando yo era pequeña, esto se llamaba gota fría, le hemos cambiado el nombre a Dana, nos hemos puesto más técnicos y parece que arrastra muchísimo más. Y no puedo pues evitar, y yo ahora mismo siempre agradezco a todas esas personas que están intentando mitigar lo que pasa, pero la naturaleza es así. La naturaleza es así. Podemos simplemente, como tú bien estás diciendo, intentar con la preemergencia estar preparados y minimizar daños. Es lo único que podemos hacer. Cuando recuerdo el dicho ese de la gente mayor de aquí, de que cuando viene el agua con sus escrituras, no me ha dejado de resonar, cada vez. Viene con las escrituras, es verdad. Viene con las escrituras. Pero a propósito de lo que dice Luis, de lo que estás diciendo, lo poco que ha llovido bien en Lorca y ha corrido el agua por encima de las calles, pero me he acordado de cuando llovía cantidades similares a las que ha llovido en esta ocasión y bajaba del castillo esas escorrentías rojas con todo el barrio del castillo. Y eso ya no pasa. Y eso es gracias, te acordarás del plan urbano aquel, claro, que arreglamos todos los barrios altos, pusimos el alcantarillado que no existía. El proceso era ponerle pavimento de hormigón con la gente del paro. Y el alcantarillado. Con las aguas pluviales recogidas. Todo lo que se pudiera recoger debajo se iba haciendo al mismo tiempo. Y posterior a la losa de hormigón, con el paso del tiempo se ha podido poner los adoquines, que no sé si es una buena idea. Ahora nos estamos dando cuenta de que a lo mejor el adoquín no es lo mejor
que estamos empleando en el pavimento de las calles. Ese sistema que está viniendo ahora con pavimento asfáltico es mucho, quizás más resistente y no necesita un mantenimiento tan como el que hay que hacer con el adoquín. Pero que los que tenemos una edad recordamos que por poco que lloviera bajaba el agua roja del castillo y lo ponía todo perdido. Estáis hablando de un tema de que ya me imagino que, por ejemplo, en Valencia ya se tienen que estar poniendo a trabajar y ya están viendo, pues oye, las dificultades que han tenido, lo que no habían arreglado, las infraestructuras que no tenían adecuadas. Me imagino que ahora todo esto sí que será un estudio y será algo de análisis para empezar a evitar el cauce ya del río Turia. Ya lo habían cambiado en Valencia para que no entrara en lo que era la ciudad y tal, pero claro, ahora desgraciadamente cuando ha sucedido esto ahora se tendrán que poner manos a la obra. El plan sur ha salvado a Valencia, la ciudad de Valencia. Antes el río Turia pasaba por el centro de la ciudad y bueno, pues el plan sur lo que hizo fue desviar el cauce y además desviarlo con las dimensiones suficientes para que nunca diera problemas. El río Turia no ha dado ningún problema. El problema lo ha dado otras corrientes, otros cauces, como es el cauce del Pollo, que sí que tenía previsto unas infraestructuras, como aquí en el Guadalentín había previstas otras infraestructuras que no se han realizado después de la riada de San Venceslao y que si se hubiesen realizado, concretamente, me parece que por Chiva o por ahí había prevista una presa que si se hubiese efectuado, pues no hubiese pasado lo que ha pasado, ¿no? Hablaremos ahora también de las presas de las que se están solicitando desde Torrecilla, Nogalte y Béjar, que ahora, claro, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, nunca mejor dicho, los refranes, el refranero español siempre es verdad que viene para alguna circunstancia y en este caso pues acertada, ¿no? Nos acordamos ahora de nuevo y sobre todo los vecinos de Torrecilla y de Campillo. Luis, ¿estabas comentando? Sí, que esto es una cuestión técnica, estrictamente técnica, es decir, cuando tú ves el barranco del Pollo desde la altura y ves las casas que se agolpan encima de los muros de hormigón que están sujetando, bueno, el muro puede aguantar, y si salta agua a lo mejor puede aguantar la casa, pero por ahí cabe lo que cabe. Y lo que estás diciendo, Paco, del río Turia, el desvío y todo eso, dicen que si le hubieran enchufado al río Turia o al Júcar el barranco del Pollo y todo esto, se lleva por delante, se lo lleva todo. Sí, porque es que ahora que han podido medir el caudal exacto que pasó en la hora punta, no tiene tampoco el otro anchura suficiente. Es decir, como esto no se ponga en manos de alguien alguien con solvencia, que diseñe lo que es el futuro de cara a los próximos 500 años, esto se va a estar repitiendo, si no en Valencia, será en Javea, será en Benidorm o tal, pero continuamente. Sí, pero hablamos de presas de laminación, que son las que van laminando las avenidas. No que la Rambla del Pollo se hiciese desembocar en ningún otro sitio, sino presas de laminación que van reteniendo agua y van haciendo que la riada no sea tan repentina como ha sido. Sí, eso es efectivo porque dentro de todas las teorías que se barajan de cómo contener esto, parece ser que el no haber limpiado los cauces de las Ramblas ha sido fundamental para que ocurra lo que ha ocurrido. Porque esa cantidad de cañas que se van fraccionando, se van partiendo y troncos que se van agolpando en los ojos de los puentes, hablaban de que el cálculo de un puente se hace para que aguante bien a flexión y por el peso de lo que hay encima. Como no se calcula es a flexión transversal. Es decir, cuando tú le pones, le pones un tapón a los puentes y una vez que ya llega donde tiene que llegar, se lleva el puente y todo. Y hablando de eso, podemos hablar también, cosa que nos afecta aquí, no solamente la limpieza de los cauces, sino también determinadas plantas que no nos dejan tocar en los cauces, como por ejemplo los taráis, que es una barbaridad, un disparate, porque provocan... Paco, por su experiencia que ha tenido como alcalde, ¿por qué hay tanta dificultad? Y luego, no es que eso depende de Confederación, no es que eso depende del Ayuntamiento, no es que eso depende... ¿Por qué hay tantas trabas y por qué hay tanta, entre comillas, polémica, ¿no? Porque unas veces hay como un poco de pelota para un lado, pelota para el otro, eso no me corresponde, eso le corresponde a usted. No debería haberlo, pero existen, y yo tengo que recordar tristemente pues episodios que han ocurrido en el Ayuntamiento de Lorca, por ejemplo, en la zona de la parroquia, que son muy sensibles, porque hay zonas del cauce del río Vélez y tal, que pasa por ahí, que los taráis prácticamente no dejan pasar el agua, y las quejas son todos los años, ¿no? Toca un solo taray y tienes a la Confederación encima... sí, pero lo que pregunta es multado, las razones. El taray, es uno de los árboles más resistentes que hay en cualquier medio.
Es decir, se defiende muy bien a orillas del mar y en el interior pues lo estamos viendo, ¿eh? Es decir, es un árbol que no le afecta a ninguna plaga, no es árbol, es arbusto, pero se puede convertir en árbol y eso toma un volumen y una resistencia que hay que ir sacándolos con la máquina. Sí, pero aquí Sí, pero ¿por estábamos qué? comentando era que el gobierno, del color que sea, porque anteriormente el Partido Socialista también estaba reclamando la limpieza de Rambla, ahora el Partido Popular, y aquí siempre se dice de Confederación Hidrográfica Segura, no, oiga, es que eso no se puede tocar, eso, y no hay, bueno, incluso la última declaración que le preguntaron a esto a Mario Urrea en una reunión que hubo en Murcia, y dijo que no supone peligro alguno. No, retienen agua, suponen un impedimento al paso del agua. Y una anécdota que iba a comentar es que en cierta ocasión pues había peligro de danas que estaban avisando y los vecinos de aquella zona pues se quejaban y al final pues tomamos la decisión de quitar taráis lo suficientes para que pudiera pasar el río si venía una avenida sin dificultad. El resultado fue una sanción, además al ayuntamiento, muy cuantiosa y que replantaron los taráis que habían quitado los vecinos, con lo cual el cabreo de los vecinos fue más gordo todavía. Mayúscula. Lo que también queda claro es que después de cuando hay una desgracia, pues empiezan a tomar medidas. Hoy, por ejemplo, en Málaga lo hemos visto, 3.000 personas han sido evacuadas de sus domicilios de las casas que había pegadas al Guadalhorce. O sea, ya se ha visto lo que ha pasado en Valencia, Ana. Ahora ya es lo que estamos comentando, ¿no? Que siempre tiene que venir una tragedia para intentar corregir la siguiente. Vamos a ver, el ser humano escarmenta muy poco en cabeza ajena y hasta que no es en la suya no le hace. Es decir, vamos a ver, vamos a ver, sí, no quiero señalar aquella riada, pero cuando pasa aquí la de Puerto Lumbreras, una de las zonas que se lleva era porque como aquí nunca llovía, se hacía el mercado en la Rambla, se hacían las cosas, entonces después ya sí que hemos tomado conciencia. 50 años después hemos tomado conciencia, pero hemos tomado conciencia nosotros, ¿por qué? Porque nos ha pasado, y nos ha pasado varias veces, pero es que Valencia, que sí ha sido zona, es decir, donde han tenido... Está en la tercera o la cuarta riada Es también. que ellos han compartido riadas Claro. con nosotros en los años 80, en tal, y aquí se hizo un plan de avenidas para evitar problemas por lo de la autovía, que luego cuando vino a San Venceslao también se llevó parte de... Vale, es decir... que no es tan, o sea, creo que es sencillo, que todos podemos saber lo que hay que hacer, pero el hacerlo. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a construir en Málaga, ¿qué pasa? Que son terrenos que suelen ser, tanto para plantación, todo lo que queda cerca. Por una vez, Dios me libre, pero creo que voy a defender un poco a las confederaciones hidrográficas. Creo que me voy a arrepentir de lo que voy a decir, pero lo voy a defender. A ver, son terrenos, ellos hacen una serie de zonas en las que no se debe de construir, unas zonas de dominio público en las que no te permiten, se hace tanto en la ley de costas como se hace también las confederaciones hidrográficas, no solo las de cada uno, dice no construya usted aquí y te permiten que hagas a lo mejor plantación de jardines, que hagas cosas que sean que no puedan estar construcciones donde vaya a vivir gente. Pero claro, ¿qué pasa? Que esas legislaciones y esas prohibiciones vienen cuando a lo mejor la casa de mi abuelo la tenía yo ahí 60 años y nunca le ha pasado nada. Hasta que le pasa. Entonces, claro, es muy difícil, por ejemplo, lo de Málaga supongo que lo podemos extrapolar porque será parecido, es decir, tú vas ganando terrenos, tú donde ves un trozo de maceta zampa una casa porque no te cabe más gente. Fíjate, si es que es así y que debemos aprender, estas imágenes que estamos viendo a mí me recuerdan muchísimo a la riada del 73 en Lorca, las imágenes quitando barro de las calles y demás y tal. En aquella riada, ¿qué ocurrió? En Puerto Lumbreras, sobre todo, 100 y pico muertos, porque la gente había construido en la Rambla de Nogalte. En la Rambla. Y bajó el agua, pero no solamente el agua, bajó con materiales, incluso con masas rocosas grandísimas, arrasaron las casas y produjeron todos esos muertos. Además, aprendimos en Lorca una cosa, y es que hay que hacer infraestructuras para impedir o prevenir que el agua pueda desbordarse del cauce del río y arrasar una población. Fue cuando se hicieron los murallones del río, que en la riada de San Venceslao eso nos salvó de que el agua pudiera volver a inundar y pudiera producir esos efectos de barro en la ciudad. O sea que vamos aprendiendo cosas, pero no aprendemos lo suficiente, porque hay cosas... Nos supera, es decir, que siempre nos supera lo que necesitamos, porque claro, parece que te ponen otra pregunta en el examen. Es decir, parece que te añaden otra pregunta cuando ya has aprendido y te lo has estudiado, parece que te añaden un tema extra. Pero hay algunas cosas comunes, que por ejemplo lo estamos diciendo yo, la del 73 a mí me la han contado, pero porque yo tenía un año. Es decir, yo tengo 52 años y me acuerdo que en la de San Venceslao lo decía, digo, es la primera vez que estoy viendo el río con tanta
agua, porque claro, con un año yo no tenía un recuerdo propio, pero es que vi pasar un contenedor flotando en ese río, un contenedor metálico de los grandes, con materiales de construcción encima, y pasó flotando. Entonces son de esas cosas que dices, si eso que pesa, que necesitamos un camión grúa para moverlo, lo llevaba el agua, vamos a ver, es que hay cosas que, aunque yo sea de letras puras, ¿vale? Aunque yo sea de letras puras, que son cosas de esas que dices tú, si lo estoy viendo yo y lo observo, esto tiene que haber una solución técnica, que seguramente, ¿qué pasa? Que yo cuando vuelvo a las mismas, voy a construirme mi casa, y aquí ahora estamos muy cabreados con las zonas inundables, las no sé qué, claro, en el momento que alguien me está dando una recomendación técnica, yo ya asumo los riesgos de hacer un planteamiento de un edificio ahí, pero toda la gente que tenía los edificios ahí hace 40, 50 años, no tenía todas esas prescripciones técnicas. Vuelvo a decir, que Dios me libre de defender a mí a la Confederación Hidrográfica, que mira que son cuadriculados y mira que nos ponen pegas para todo, pero es que te advierten. A veces esto es, voy a poner un ejemplo así también muy religioso, que era que a mí, Dios me perdone, pero Benedicto XVI me caía muy mal, pero el hombre ponía la doctrina cuadricular, y hay que reconocer que a veces tiene que existir alguien que te diga que la cuadrícula es así, para demostrarte que es que tienes que seguir unas normas aunque no te gusten. Es decir, el ser humano está para intentar evitar sus límites, pero es que hay cosas que tienes que respetarlas. Y creo que esas construcciones me da mucho apuro, porque yo ahora mismo estar diciendo esto y esas imágenes que nos vienen, pues yo no sé, me vienen otras imágenes de, por ejemplo, en la zona de los Alcázares, cuando ha habido inundaciones por la parte de allí, que vea a la gente en sus casas. Es que para nosotros, yo creo que nosotros en concreto volvemos a revivir, porque nosotros sí hemos pasado ese tipo de catástrofe, no en las dimensiones que está pasando ahora, pero es que te sientes, no es que empatizo, es que parece que, evidentemente, como decía Luis, hemos escapado esta vez. Es decir, te queda ahí un poquito de hemos escapado esta vez, pero sabes que en cualquier momento, entonces, intentar pensar soluciones. Yo creo que tampoco son momentos ahora de, a ver quién era responsable de esto. No, vamos a aprender para adelante. El responsable ya cuando estemos todos tranquilos, todos estén en sus casas, todos estén con techo, todos no estén hasta los ojos de barro, lo hinchamos a palos a quien tengan que hincharse. Pero de momento vamos a darle solución a quien lo necesita. Responsables claro que tiene que haber, pero vamos a mirar para adelante. No, pero la prueba está en que luego cuando las cosas se enfrían se olvidan. Se olvida. ¿Vosotros no creéis que con la democracia ha venido también una cierta relajación en dos cosas que os voy a comentar? En el mar está la zona marítimo-terrestre, y no puedes pasarte de ahí en construcción, pero no puedes ni siquiera meter un albañil a reponer un azulejo. De momento hay alguien que pasa por allí montado en una zodia o donde sea y te pega un palo que te deja tieso. Hace años los guardas que habían vigilando las ramblas eran muy temidos porque te veían echar allí una espuerta de escombros y vamos, te pegaban, te multaban, pero bien. Y eso se ha ido perdiendo, hasta el punto, pues ya lo conocemos, en lo que respecta a incendios, pues algo parecido, que no se está haciendo lo que debería hacerse. ¿No os parece? En fin, yo creo que los guardas de la Confederación en las riberas de los ríos y tal, yo creo que cumplen con su misión y además vigilan y son muy escrupulosos. Por lo menos es la experiencia que yo tengo. O sea, yo es que he vivido en el campo 32 años y entonces he pasado por sitios donde pasaba con frecuencia y veía que estaba igual que el año anterior y que el anterior. Eso sí, pero luego ellos cumplen con su misión. Denuncian los hechos que ven a la Confederación. Pero claro, yo con mi afición a la bicicleta, que paso por cauces y tal, y veo un fin de semana y otro, restos de una obra que han arrojado a un cauce público y lo han dejado ahí, y está ahí meses después de haberlo arrojado, incluso neumáticos de coches. Sí, pero si no funciona la correa de transmisión, es decir, si el guarda denuncia y luego el que tiene que hacerle un seguimiento a eso no se lo hace. Sí, pero la cuestión hubiera estado en haber pillado en el momento
al desaprensivo que lo hace. Luego también yo creo que antes éramos un poquito más consecuentes, ¿no?, con nuestro medio ambiente, o éramos más consecuentes porque había muchas más familias que vendían a lo mejor de esas zonas agrícolas, de esas zonas de montaña, y ahora se toma un poquito. También es verdad que ahora hay mucha más gente, mucha más que incumple la norma. Se sabía más de la naturaleza que ahora. Sí, efectivamente, a eso me refiero, y que ahora pues bueno, hay mucha más población que es más difícil de controlar, y a lo mejor los guardas o los que se han encargado de controlar ese tema pues siguen siendo la misma plantilla o el mismo número. Lo que sí se ha demostrado también la solidaridad, ¿no?, que hemos visto la solidaridad bueno, pues de toda España, ¿no?, los ríos de toneladas que han llegado hacia Valencia. En Lorca, por ejemplo, tenemos que destacar que la policía local ha indicado que van a seguir trabajando hasta que Valencia lo solicite. Están yendo de forma voluntaria los miembros y cuerpos municipales, y que bueno, que van a seguir haciéndolo mientras que ellos quieran. También hemos visto que Aguas de Lorca ha mandado también esa autobomba para intentar solucionar el problema que tienen de alcantarillado, y bueno, pues se está viendo la solidaridad importante. Con el tema anteriormente de las ramblas que comentábamos, claro, es que no se sabe lo que es peor, porque algunos técnicos dicen, no, es que si hay vegetación o ahí se mantiene en el tema de los talares y tal, evita el que el agua baje con mucha más rapidez y con mucha más velocidad. Pero desborda. Es que ahí ya cada uno, hay técnicos que lo ven de una forma, hay técnicos que lo ven de otra, ahí es verdad. El tema del ecologismo exacerbado, la tendencia, por ejemplo, de destruir presas porque hay que dejar que los ríos corran, eso entra en contradicción a la seguridad que dan las presas de contener el agua y que las escorrentías no sean demasiado violentas, ¿no? O sea que muchas veces una teoría se pelea con la otra. Yo lo que sí que quiero decir es que me siento especialmente sensibilizado con lo que está pasando en Valencia. Yo viví la del 73, era universitario, aquel día me vine haciendo todo esto de Murcia para acá, y es una aventura que cuento a mis nietos, ¿no? Lo que yo vi en Lorca aquella noche cuando llegué a la ciudad fue tremendo, y me recuerdan mucho esas imágenes. Yo además he vivido 12 años en Valencia y me siento especialmente sensibilizado, primero porque vienen recuerdos muy dolorosos a mí de las riadas en Lorca, sobre todo de la que tuve que vivir como responsable municipal en la de San Venceslao, pero además porque tengo una hermana que vive en Valencia y muchos amigos que viven en Valencia, y también me cogió viviendo en Valencia la época de la rotura de la presa de Tous, también viví aquello muy cerca, ¿no?, y vi las consecuencias de gente afectada que eran amigos y conocidos, ¿no? Sigue el diluvio. Sí, ¿no? Y entonces, pues aquello, pues, esto me sensibiliza bastante, y estoy pues bastante pendiente de lo que está ocurriendo. Y sobre todo veo muchas situaciones fotografiadas, retratadas de lo que estuvimos pasando aquí, ¿no? Aquí en Lorca hubo suerte con tener el regimiento en la puerta, ¿eh? El regimiento estaba aquí, y yo cuando entré en Valencia aquella noche del 73, vi a los soldados agarrándose a las verjas de la tal, socorriendo a la gente. Fueron con los camiones, los reos, aquellos camiones grandes, altos y tal, a recoger a los niños que estaban en los colegios de las Alamedas que se inundaron. Pues sí, el ejército dio el callo. En aquel momento son los que tienen los recursos humanos y materiales, y desde luego, pues hablando de todo un poco, pues tenían que haber estado desde el minuto cero ahí en Valencia, en todos estos pueblos, socorriendo a la gente. Responsabilidades, como dice Ana, que se buscarán posteriormente, y sobre todo pues responsabilidades en todas las administraciones. En las locales los pobres bastante tienen con lo que están ahora mismo sufriendo. Para poner el punto final, dime, Paco. Una cuestión que sí que me gustaría resaltar por encima de todo. Aquí se ha hablado muchas veces de cómo se gestionó el tema del Lo pusimos el miércoles pasado, lo dijimos. Yo creo que fuimos ejemplo de cómo se gestionó. Si eso fue un ejemplo, fue gracias a una cosa que fue fundamental: la colaboración de todos, la coordinación absoluta que hubo entre las tres administraciones. Esa coordinación que hubo en el terremoto de Lorca no se ha visto. Por eso digo que lo he hecho en falta. La coordinación de las tres administraciones y la coordinación además con la gente. Y el comportamiento de la gente de Lorca, los que vinieron de fuera, los voluntarios, el gesto hermoso de la tragedia es la solidaridad de la gente, de mucha gente, de muchos colectivos y de muchos pueblos. Y luego además el comportamiento ejemplar de los lorquinos, lo he dicho muchas veces, contemplando ahora con tristeza los robos que se están produciendo en Valencia y aquí en Lorca, con las lunas de los comercios e incluso de joyerías reventadas, no se produjo ni un solo robo. Es verdad que estábamos asustados y no, pero cuando empezó a reaccionar una parte de los empresarios del polígono y de aquí del barrio San Antonio, cuando empezó a reaccionar y le íbamos poniendo los técnicos que pasábamos a ver la orden de cierre, la cosa se complicó, ¿eh?
se complicó porque sabían que si les cerraba el negocio se quedaban listos. Se sufrió muchísimo a la hora de declarar las ruinas, a la hora de demoler los edificios, a la hora de poner a los vecinos de una comunidad de vecinos de acuerdo en... se sufrió muchísimo no te digo nada con el barrio de San Fernando. De San Fernando. El barrio de San Fernando, aquello salió bien, pero aquello que había que declarar la mitad del barrio en ruina y la otra mitad no, originaba unos problemas impresionantes. Es que eso, Paco, viene ahora. Es que eso en Valencia viene, ahora mismo se están limpiando, accediendo a municipios, accediendo a pueblos, ahora mismo se está trabajando en limpiar todos esos pueblos. Ahora después habrá que ver qué negocio está para abrir, qué casa está para derribar, quién puede... O sea, es que eso va a venir, ese problema va a venir ahora a Valencia, a todos y cada uno de los municipios. Recurriendo a un símil sanitario, que son muy socorridos muchas veces, lo primero es estabilizar el enfermo y después curarlo. Hay que estabilizar el enfermo. Aquí la estabilización era más pequeña porque era una ciudad solamente, era limpiar de escombros las calles para tal, pero después había que hacer el diagnóstico de los edificios. 10.000 edificios que se revisaron en algo más, un poquito más de una semana, con aquella idea de montar los equipos multidisciplinares, siempre comandados por un técnico lorquino que conoce el terreno, y que fueron edificio por edificio haciendo la valoración con los códigos aquel de los tres colores. Hubo precedentes cuando el terremoto de la Zarcilla de Ramos y la Puerca. Es decir, ahí se hizo el primer ensayo de cómo evaluar el daño que había. Error, prueba, error, prueba. Al final, bueno, error, una fallo, especie de tragedia, aprendizaje, tragedia, aprendizaje. Pero después viene el largo peregrinaje de la reconstrucción. Que con eso vamos, Francisco, después de la publicidad. Luis, Paco, Ana, nada, unos pequeños consejos publicitarios y vamos con el largo recorrido de la reconstrucción. Reconstrucción de 67 municipios. Esperemos que no ocurra lo mismo que en La Palma y esperemos que no ocurra lo mismo que en Lorca. Vamos a analizarlo a continuación aquí en el Vértice.